¿Cómo explicarle?, dijo el monje Simeón a su visitante, que llegaba de Panoptia, un país lejano. ¿Cómo describir el objetivo exorbitante de la marcha milenaria, varias veces milenaria, de los viajeros que se pusieron en camino para ver a Dios? Yo soy viejo y sigo sin saber nada. Sin embargo, nuestros autores hablan mucho de eso. Cuentan maravillas que tal vez a usted le parezcan más inquietantes que esclarecedoras. Según lo que escriben, repito lo que ellos mismos recibieron, dicen, de una tradición antigua que se remonta, a quien, vaya a saber, la visión coincide con el desvanecimiento de las cosas vistas. Separan lo que nos parece indisociable, el acto de ver y las cosas que uno ve. Afirman que cuanta más visión hay, tantas menos cosas se ven, que una crece a medida que las otras se borran. Por nuestra parte, suponemos que la vista mejora al conquistar los objetos. Para ello se perfecciona al perderlos. Ver a Dios, finalmente, es no ver nada, es no percibir ninguna cosa particular, es participar en una visibilidad universal que no implica ya el recorte de las escenas singulares, múltiples, fragmentarias y móviles de que están hechas nuestras percepciones. Tal vez piense usted que la paradoja que opone ver con los objetos vistos tiene apariencias de engaño, y que en realidad una mejor visión necesariamente debe disminuir la cantidad de cosas que uno no ve. Para esos autores, la cosa no implica diferencias, porque los objetos solo se perciben al distinguirse de lo que es invisible. Suprima lo que no ve, y suprimirá también lo que sí ve. Entonces se crea un gran deslumbramiento ciego, una extinción de las cosas vistas. Ver es devorador. Las cosas que vemos no son tanto los emblemas de sus victorias como los límites de su expansión. Ellas nos protegen de eso, como pequeñas embarcaciones cuyos bordes frágiles detienen, pero por cuánto tiempo, su oceánica avanzada. Los pintores conocen el peligro. Juegan con ese fuego. También usted debe conocer, en su pueblo, a aquellos que rodean con un trazo luminoso algunos objetos opacos, a la manera en que la blancura de una ola limita sobre la ribera la omnipotencia solar de la masa de agua. Asimismo, están aquellos que combaten la claridad echándole sombras. Pero entre los pintores también están los cautivos de la pasión de ver, que entregan las cosas a la luz y las pierden, como náufragos en la visibilidad. En el fondo, todos somos pintores, aunque no construyamos teatros donde se desarrolla esta lucha entre el ver y las cosas. Algunos resisten esa fascinación voraz, otros solo ceden a ella durante un momento, tomados por una visión que ya no sabe lo que percibe, muchos se apuran, inconscientes, hacia el éxtasis que será el fin de su mundo. Usted parece sorprendido. Es cierto, es terrible ver. La Escritura dice que no se puede ver a Dios sin morir. Sin duda, con esto quiere decir que ver supone la aniquilación de toda cosa vista. ¿Debo confesar que a mí también me invadió el temor? Con la edad, con la mezquindad que la edad avanzada enseña, me aferro cada vez más a los secretos, a los detalles testarudos, a las manchas de sombra que defienden las cosas y a nosotros mismos, contra una transparencia universal. Me aferro a esos minúsculos restos nocturnos. Las mismas miserias que la vejez multiplica se vuelven preciosas porque, también ellas, frenan el avance de la luz. No hablo del dolor, porque de nadie es. Ilumina demasiado. Sufrir deslumbra. Es ya ver, así como solo hay visionarios privados de sí y de las cosas por la fascinación de las desdichas que visitan la región. No, hablo de intimidades insólitas, allá en el vientre, aquí en la cabeza, el temblor, la crispación, la deformidad, la necia brusquedad del cuerpo desconocido de otro. ¿Quién se atrevería a entregarlas? ¿Quién querría despojarnos de ellas, que nos preservan de extraños retiros? Son nuestras brisnas de historia, ritos secretos, astucias y costumbres con sombras agazapadas en lugares ocultos del cuerpo. Pero usted es demasiado joven para conocer los usos de ese tiempo clandestino. Volvamos a nuestros autores. Ellos no se andan con rodeos. Saben, dicen, de qué se trata, es una nivelación de la historia, una escatología blanca,
que suprime y confunde todos los secretos. Al informe inicial que precedía toda distinción, según el primer capítulo del Génesis, ellos parecen oponer una desaparición última de todas las cosas en la luz, universal y confusa, de la visión. Para designarla, más bien utilizan el verbo ver, que nombra a un actor que siempre está obrando. Por ejemplo, dirán, Dios es ver. De ahí su manera de expresarse, un poco extraña para nosotros. Según sus explicaciones, el sujeto y el complemento de ese verbo no son estables, giran alrededor de él. Uno puede decir, vemos a Dios, o Dios nos ve. Lo mismo da. El sujeto y el objeto se reemplazan, intercambiables e inseguros, aspirados por un verbo dominador. ¿Quién ve? ¿Quién es visto? Ya no se sabe. Solo permanece el acto, desligado, absoluto, que fusiona en sí a sujetos que ven y a objetos vistos. ¿Cómo podría ser de otro modo? La diferencia entre ver y ser visto ya no se sostiene si ningún secreto pone al que ve a distancia de lo que ve, si ninguna oscuridad le sirve de refugio desde donde constituir ante él una escena, si no hay ya una noche de la que se desprenda una representación. Precisamente eso sería el deslumbramiento del fin, una absorción de los objetos y los sujetos en el acto de ver. Ninguna violencia, sino el solo despliegue de la presencia. Ni pliegue ni agujero. Nada oculto y, por lo tanto, nada visible. Una luz sin límites, sin diferencia, de alguna manera neutra y continua. No es posible hablar de esto sino en referencia a nuestras queridas actividades, que allí se aniquilan. No hay ya lectura allí donde los signos no están alejados y privados de lo que designan. No hay ya interpretación si ningún secreto la sostiene ni la llama. No hay ya palabras si ninguna ausencia funda la espera que ellas articulan. Nuestros trabajos desaparecen suavemente en este éxtasis silencioso. Sin catástrofe ni ruido, simplemente convertido en algo vano, nuestro mundo, inmenso mecanismo nacido de nuestras oscuridades, termina. Es comprensible que el miedo se mezcle con la fascinación entre los caminantes que partieron en busca de la visión. ¿Qué presentimiento los precipita hacia la claridad? Estoy dividido y no sé bien qué decir. A veces tengo malos pensamientos. Me imagino que esos peregrinos buscan lo que son porque están seguros de no encontrar. Y de pronto, un buen día, un día enceguecedor, les ocurre. Si salen adelante, en lo sucesivo llevan esa muerte deslumbrada, mudos por haber visto sin habérselo propuesto. A veces me dejo atrapar yo mismo por el deseo de ver, como todo el mundo, supongo. Olvido las advertencias de nuestros autores, porque, en resumidas cuentas, al escribir sobre esa cosa sublime y terrible, se protegían de ella y nos ponen en guardia. Entonces se insinúa la captación de lo que es en nosotros, la blancura que excede toda división, el éxtasis que mata la conciencia y extingue los espectáculos, una muerte iluminada, un feliz naufragio, dicen los antiguos. He conocido eso en mi país, dijo por fin el visitante. Allí, la experiencia de la que usted habla es trivial. Allí, ya todo está conquistado por la claridad. Yo viajaba esperando descubrir un lugar, un templo, un lugar solitario donde alojar la visión. Mi país se habría transformado enseguida en una tierra de secretos, por el solo hecho de haberse alejado de la manifestación. Pero sus dudas me devuelven a mi llanura sin sombras. No hay otro fin del mundo.